José Bretón ha hecho una confesión que por fin nos da detalles claves sobre la desaparición de sus hijos. Durante años, su versión de los hechos fue la misma, pero ahora ha revelado algo que cambia cómo entendemos todo lo que sucedió. Antes de entrar en los detalles de su confesión, vamos a recordar qué ocurrió realmente el 8 de octubre de 2011 para poner en contexto lo que estamos a punto de descubrir. Quédate hasta el final para escuchar lo que dijo. Era un sábado 8 de octubre de 2011, alrededor de las 6:40 de la tarde, cuando José Bretón llega al Parque Ciudad de los Niños con sus 2 hijos. La idea era pasar la tarde con ellos, disfrutando de un rato de tranquilidad, pero en un descuido, en un momento determinado, José pierde de vista a los pequeños. Empieza a buscarlos, pero no los encuentra. Desesperado, decide llamar a su hermano para que le ayude a encontrarlos. Al poco rato, su hermano y su cuñado llegan al parque, y entre los 3 comienzan a buscar por todas partes, pero los niños no aparecen por ningún lado. Es entonces cuando a las 7:20 José llama al 112 para alertar sobre la desaparición de sus hijos. José Bretón Gómez nació en Córdoba en 1973, en una familia de clase media. Desde pequeño estudió en una escuela religiosa y más tarde se alistó en el ejército, donde ejerció como cabo de infantería en la base de Cerro Muriano. En 1994 fue destinado a Bosnia, pero su experiencia allí no fue nada buena, lo que le llevó a abandonar el ejército. Durante su tiempo en el ejército tuvo una novia, pero ella lo dejó sin explicación alguna. Esto le afectó profundamente, entrando en una depresión. Comenzó a ir al psicólogo y siguió un tratamiento, pero lo abandonó por completo y en un momento de desesperación intentó quitarse la vida. Tras dejar el ejército conoció a Ruth, una estudiante de veterinaria de la que se enamoró perdidamente. En 2002 decidieron casarse y poco después se mudaron a Almería. Con el tiempo se trasladaron a Huelva, donde echaron raíces. Fue allí donde nacieron sus 2 hijos. Ruth, el 2 de octubre de 2005 y José el 10 de septiembre de 2009. Sin embargo, en 2011, Ruth decide separarse. Según cuenta, su relación con José se había vuelto insostenible. Él tenía muchas manías y estaba constantemente en alerta, preocupado por cosas que realmente no podía controlar. Necesitaba que todo estuviera perfectamente limpio. No soportaba que nadie masticara cerca de él e incluso comía con tapones en los oídos para no escuchar los sonidos de la comida de su familia. Limpiaba todo de manera compulsiva y siempre llevaba un paquete de pañuelos con los que limpiaba pomos, interruptores y todo lo que tocaba. En un principio, Ruth le propuso a José que aunque estuvieran separados como pareja, seguirían viviendo juntos con los niños. José comenzó a visitar a un psicólogo, pero la situación en casa se estaba complicando cada vez más. Ya no podían continuar así. Llegó un momento en que Ruth no soportaba más la situación y decide separarse definitivamente. Ella describe a José como un lobo con piel de cordero, un hombre controlador, machista, celoso y obsesivo. La tenía completamente anulada. Ruth pasó por un estado depresivo, miedo, pérdida de autoestima, trastorno de la alimentación y del sueño. Sin embargo, de puertas para afuera, José no era una persona obsesiva y manipuladora. Se mostraba como un hombre educado, cortés, cariñoso, buen padre, compañero e incluso atento. Fuera de casa era un hombre que todos querían. Tras la separación, José se mudó a Córdoba, pero ambos acordaron un régimen de visita para los niños. De lunes a viernes estarían con Ruth, para que pudieran ir al colegio y estar con la familia materna, y los fines de semana los niños irían con José a Córdoba para estar con la familia paterna. El viernes 7 de octubre de 2011 era el segundo fin de semana que José llevaba a sus hijos a Córdoba. Fueron a comer a casa de su hermana. Después de la comida, José dejó a los niños allí y él se fue a la finca familiar de Las Quemadillas. Recordad bien este nombre, porque será muy importante más adelante. Más tarde volvió a recoger a los niños. Al día siguiente había quedado con sus padres para comer, pero en el último momento se arrepiente y cambia de planes, decidiendo comer con unos amigos. Ya por la tarde, sobre las 6, José lleva a los niños a dar una vuelta por el Parque Cruz Conde,
conocido como la ciudad de los niños, para que jueguen un rato. Al llegar allí, José llama a su hermano y le dice que están en el parque. Poco después llama a su madre para decirle lo mismo, que está en el parque con los niños. Es en este momento cuando se da cuenta de que no están sus hijos y decide llamar al 112 para reportar la desaparición. Dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. La policía llega al parque y se encuentra con un padre demasiado tranquilo para haber perdido a sus hijos, de solo 2 y 6 años. Le hacen preguntas, pero José no tiene respuestas claras. No sabe exactamente dónde estaban, ni cómo han desaparecido. Los agentes empiezan a sospechar de él. Algo no cuadra. Deciden llevar a José a la comisaría para que ponga la denuncia. Allí, una vez más, no sabe cómo responder a las preguntas. No sabe decir dónde estaba, qué estaban haciendo. No pregunta por sus hijos ni si los han encontrado. Su actitud es muy sospechosa. Le preguntan qué habían hecho antes de llegar al parque, y él dice que comieron con unos amigos. Sin embargo, no sabe decir quiénes eran esos amigos ni dónde comieron. Después, finalmente, José confiesa que no comió con amigos, sino que fue a comer a la finca de las Quemadillas. En ese momento la policía decide dirigirse junto con José hacia las Quemadillas para realizar el primer registro de la finca paterna. En la finca de las Quemadillas, la policía encuentra una hoguera con una mesa de hierro cerca. Al preguntarle a José qué quemó allí, él responde que eran algunos objetos de los que quería deshacerse, relacionados con su exmujer. Pero cuando los agentes examinan más de cerca la hoguera, descubren restos óseos. Inmediatamente acordonan la zona y al poco tiempo se presenta la forense Josefina Lamas. Ella es la encargada de analizar los restos óseos hallados en la hoguera. Este análisis forense dará mucho de qué hablar más adelante, pero por ahora solo podemos adelantar que la situación no va a ser tan clara como parece. A la par, comienza el rastreo por todos los posibles lugares donde podrían estar los niños, incluido el río Guadalquivir. La policía interroga a varias personas que estaban en el parque ese día, pero ninguno había visto a los niños, solo a José. También hablan con algunos vecinos de las Quemadillas, quienes les comentan que vieron una columna de humo negro intenso, pero no le dieron mayor importancia ya que a veces queman cosas allí. Piden las imágenes de las cámaras de seguridad del parque y al visualizarlas, ven algo que hace que todo cambie. Se ve a José entrando solo, sin sus hijos. Se lo observa mirando su móvil, fingiendo ponerse nervioso y comenzando a buscar a los niños. Con todo esto, la policía decide detener a José Bretón. Las contradicciones en su versión son demasiadas. Es detenido sin derecho a fianza por los delitos de detención ilegal, cualificada de desaparición de menores y simulación de delito. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando a los niños, pero Bretón se mantiene firme en su versión del secuestro. Aunque las incongruencias en los horarios no hacen más que alimentar las dudas. Finalmente llega el informe forense de Josefina Lamas, quien asegura que los restos óseos hallados en la hoguera pertenecen a pequeños roedores. Así que la búsqueda de los niños continúa. No saben dónde más buscar, así que siguen rastreando toda la finca con radares y perros de rastreo, pero no encuentran nada.
Pasados 10 meses desde la desaparición de los niños, el 27 de agosto de 2012, la familia de Ruth Ortiz contacta con Francisco Echevarría Gabilondo, un antropólogo especializado en medicina legal y forense. Él realiza un segundo examen y confirma lo que nadie quería creer. Los huesos son de 2 niños de 2 y 6 años. Este informe cambia por completo la percepción del caso. Los medios de comunicación atacan con dureza al perito forense que había certificado que aquellos restos eran de animales. Se ha producido una negligencia grave. A pesar de las pruebas que ahora surgen, la forense Josefina Lamas sigue defendiendo que esos restos no son humanos, sino de roedores. Ante la controversia se solicita un tercer examen forense de los restos óseos, y esta vez el doctor José María Bermúdez de Castro confirma lo que todos temían: los huesos son humanos. Josefina trata de defenderse, pero las excusas ya no sirven. Todo este retraso ha sido causado por su error. El 5 de septiembre, el juez acusa a José Bretón de 2 delitos de asesinato con alevosía y con la agravante de parentesco. El 28 de septiembre, Josefina Lamas, la forense que había certificado erróneamente que los restos hallados en la hoguera pertenecían a roedores, rectifica ante el juez instructor y pide perdón a la familia. Esta rectificación no hace más que confirmar la negligencia en su trabajo, pero al menos reconoce el daño causado. Un año después de la desaparición de los niños, Ruth solicita los restos de la hoguera para poder darles un entierro digno, pero el juez instructor del caso no acepta la petición hasta que haya una sentencia firme. La incertidumbre sigue pesando sobre ella, sin poder cerrar esa etapa tan dolorosa. La Fiscalía, con pruebas suficientes, pide para José Bretón una condena de 40 años de cárcel por los 2 presuntos asesinatos, con agravante de parentesco. Además, solicita una indemnización de 600.000 euros para Ruth, su exmujer, quien ha tenido que lidiar con una tragedia que nadie debería vivir. El 17 de junio de 2013 comienza el juicio contra José Bretón y en él, un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 7 hombres debe decidir si es culpable o no de matar a sus hijos. La versión oficial de los hechos es tan espantosa que resulta difícil de imaginar. Bretón les dio a los niños un cóctel de medicamentos, Orfidal y Motival, que le habían sido recetados por su psiquiatra. Aunque no se puede determinar la cantidad exacta de pastillas, los niños estaban completamente dormidos. A la 1:48 de la madrugada, José llama a Ruth en 3 ocasiones, pero ella no contesta. Al no obtener respuesta, continúa con su plan. En ese momento los niños ya estaban profundamente dormidos y José aprovecha para preparar la hoguera. Coloca una mesa de metal y varios troncos de leña. Envuelve a los niños en mantas y los coloca encima. Saca el combustible que había comprado el día anterior, lo rocía todo y prende fuego. La temperatura de la hoguera alcanza niveles cercanos a los de un horno crematorio. José se quedaría alimentando el fuego hasta que llegara el momento de ir al parque a comenzar su plan con los niños. Ruth, en su declaración, está convencida de que las llamadas que le hizo José ese día tenían una intención clara. Ella sospecha que él quería eliminarlos a los 3, a ella y a sus hijos, de una vez por todas. Durante el juicio, Bretón niega rotundamente haberles suministrado pastillas para matarlos, diciendo que es completamente falso. Yo no me tengo que poner nervioso por nada. Ya me estoy dando cuenta. A lo que me refiero, y le vuelvo a repetir, si no es más cierto, que fue la policía en el registro domiciliario de la casa de sus padres quien encontró la receta. No usted, sino la policía. La información respecto a los medicamentos se la he dado yo a la policía. Cuando le preguntan sobre las pastillas recetadas por el psiquiatra, responde que las tiró. En su declaración, se muestra metido en su papel y afirma que para él,
Su mayor alegría habría sido tener a sus hijos y que los quería con locura. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Lujo de poderme dedicar al cuidado y a la educación de mi hijo. Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. ¿Le obedecía? Mi hijo, yo le inculco buenos valores y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. En ese tiempo estuvo preparando una ubicación de una hoguera perfecta para quemar allá a su hijo. Es que la insistencia que yo no he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. Yo ahora mismo no tengo vida. Le preguntan directamente si mató a sus hijos, a lo que responde: eso que está usted diciendo es completamente falso. ¿Y usted mató a su hijo ese día? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Yo quiero a mis niños con locura. ¿Por qué no contesta directamente? En vez de decir eso que está usted diciendo, usted conteste sí o no, no mate a mis niños. ¿Por qué no lo hace así? Yo se lo contestaré así. Es que siempre contesta, usted lo que dice es completamente falso y no es una respuesta directa a lo que le pregunta. Haga el favor de reformular la pregunta, señora fiscal. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Le estoy diciendo que eso no es la respuesta directa que se hace a una pregunta tan clara y tan evidente. Vale. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, señoría, claro que sí. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía, en la finca? No. A lo largo del juicio su actitud es desconcertante. No muestra ningún nerviosismo ni alteración. De hecho, no se inmuta ni siquiera cuando su exmujer, Ruth Ortiz, le llama monstruo o asesino. Esa excesiva tranquilidad y frialdad en sus respuestas hace que muchos duden de su inocencia. Entre las declaraciones más polémicas se encuentra la del primo de Ruth, Juan David López, quien asegura que Bretón le dijo hasta 3 veces que había matado a los pequeños y que no iba a encontrar nunca más a los niños con vida. Estas palabras, junto con su actitud durante el juicio, hacen que cada vez más personas se convenzan de su culpabilidad. Después de 3 días de deliberación, el 12 de julio de 2013, el jurado popular declaró a José Bretón culpable del asesinato de sus hijos, Ruth y José, y lo condenó a 20 años de prisión por cada una de las muertes. El fallo fue claro. El acusado, José Bretón Gómez, prevaliéndose de su condición de padre, su mayor fuerza física, confianza y autoridad sobre los niños, acabó con la vida de sus hijos, Ruth y José Bretón Ortiz. Sin embargo, la condena no parecía afectar a Bretón como se esperaba. En la prisión de Villena, en Alicante, se mostraba sorprendentemente contento, alardeando incluso del interés mediático generado en torno al caso. A los presos de mayor confianza les confesó: voy a tener que decirle a mi padre que me deje de ingresar los 60 euros semanales porque los de la tele van a forrarme. Una actitud fría e indiferente que desconcertó aún más a quienes conocían su historia. En marzo de 2014, José Bretón interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, argumentando una vulneración de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Pero el 9 de julio de ese mismo año, el alto tribunal ratificó la condena de 40 años de prisión, desestimando el recurso presentado por su defensa. La justicia, finalmente, había hablado. Durante su tiempo en prisión, Bretón continuó con su comportamiento peculiar. Se quejaba de los ruidos de otros presos al masticar, y como resultado comenzó a usar tapones en los oídos. Sus quejas hicieron que lo trasladaran a distintas prisiones, hasta que finalmente llegó a la de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Allí se mostraba como un tipo metódico y enfermo de la limpieza, consumiendo 3 rollos de papel higiénico a la semana y asegurándose de no tocar nada sin antes limpiarlo.
En un giro inesperado, la Audiencia Provincial de Córdoba, respondiendo a una petición de su defensa, consideró que José Bretón no podía cumplir los 40 años de condena, debido al límite de cumplimiento de las penas privativas de libertad. Por este motivo le redujeron la condena a 25 años. En octubre de 2016, Bretón intentó quitarse la vida, aunque su abogada asegura que fue una agresión por parte de otro preso. A pesar de ello, su madre seguía visitándolo, manteniendo la creencia de que su hijo era inocente. En cuanto a los beneficios penitenciarios, Bretón tenía derecho a solicitarlos cuando cumpliera la cuarta parte de su condena, es decir, después de 7 años de los 25 años. Sin embargo, su solicitud fue denegada en 2019, debido a su falta de arrepentimiento. La ausencia de reconocimiento del delito y su negativa a pedir perdón a las víctimas o restituir el daño causado. Bretón, aún en prisión, sigue manteniendo su versión de los hechos sin aceptar su responsabilidad. A lo largo de los años, José Bretón mantuvo su inocencia, tal vez porque al no aceptar lo que había hecho, albergaba la esperanza de que con el tiempo y las circunstancias adecuadas podría recuperar su libertad. Sin embargo, los años pasaron. Su nombre quedó marcado por uno de los crímenes más aterradores de España y la verdad seguía oculta. Hasta ahora. Han pasado 14 años y finalmente ha confesado. Por primera vez, José Bretón ha admitido ser el autor del crimen que acabó con la vida de sus hijos. Lo ha hecho a través del libro El odio, anagrama, escrito por Luis G. Martín, cuya publicación está prevista para el 26 de marzo. En él, Bretón describe con detalles escalofriantes lo que lo llevó a cometer el crimen, como lo hizo. Lo más sorprendente es que esta no es la primera vez que Bretón confiesa. En 2017 lo hizo dentro de un entorno privado, durante una terapia de justicia restaurativa en la prisión de Herrera de la Mancha. Sin embargo, esa confesión se mantuvo en secreto. El caso dio un giro inesperado con la revelación de una serie de cartas que Bretón envió al escritor Luis G. Martín. Durante 3 años, Bretón mantuvo una correspondencia con Martín desde la cárcel, donde cumple una condena de 25 años por la muerte de sus hijos y se espera que cumpla su sentencia hasta 2036. El escritor, que incluso visitó a Bretón en la prisión, adelantó algunos detalles de esas cartas en El Confidencial. En esas cartas, José Bretón relata cómo el 8 de octubre de 2011 acabó con la vida de sus hijos, Ruth y José, y luego quemó sus cuerpos para hacerlos desaparecer. Afirma que los niños no sufrieron. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar. Confiaron en mí. No hubo miedo, ni dolor, ni sufrimiento, escribió. El crimen ocurrió solo 3 semanas después de que su esposa, Ruth Ortiz, le comunicara su intención de divorciarse. A pesar de que el crimen fue catalogado como violencia vicaria, Bretón sigue sin admitir que actuó por venganza. Cuando Ruth me abandonó, entré en cólera. Al principio no tuve pensamientos extraños, pero después la idea del crimen se fue abriendo paso. Confesó en sus cartas y añadió: los maté por la impaciencia. Necesitaba que esa situación se aclarara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Bretón también insiste en que sus hijos no sufrieron antes de morir. En sus palabras, recordó el último encuentro con su hijo José. La mañana del día 8 fui a despertarlos, pero cuando llegué a la cama, mi hijo ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé: vaya tela, que sea hoy el último día que te vea. Pero no podía soportar la idea de que pasara más tiempo allí. No recuerda si habló con ellos, ni hubo despedidas especiales. Solo pensaba en que todo acabara. En cuanto al momento en que fue consciente de la magnitud de su crimen, Bretón describe lo que sintió cuando veía los cuerpos arder en la hoguera. Allí, al pie del fuego, cuando los cuerpos empezaron a arder, me repetía: ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ojalá pudiera haber dado marcha atrás en ese momento.
pero ya no había remedio. A pesar de la brutalidad del crimen, José Bretón se mantuvo firme en su versión falsa de los hechos, convencido de que podría salir impune. Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada, no podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Me faltó solo un poco más de suerte, declaró. Con una frialdad escalofriante añadió: no busqué información en ninguna parte, no hice ninguna investigación. Todos hemos visto muchas películas y somos capaces de imaginar algo así. José también reveló que tenía dos condiciones clave para cometer el crimen: que los niños no sufrieran y que sus cuerpos desaparecieran sin dejar rastro. Sin cadáveres no hay crimen. Esto está en cualquier novela policíaca, confesó sin inmutarse. En sus declaraciones, Bretón explicó cómo disolvió pastillas en agua con azúcar y se las dio a beber a sus hijos. Aseguraba que antes de poner los cuerpos en el fuego comprobó que ya estaban muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar. Lo peor de todo es la actitud de José hacia su exmujer, Ruth. A pesar de lo imperdonable de sus acciones, José parece no entender la magnitud de su crimen. Si hubiera sido al revés, si Ruth hubiera matado a nuestros hijos, le hubiera perdonado, dijo con una serenidad espantosa. Acepta que Ruth lo odia y le desea lo peor, pero se muestra casi indiferente. Entiendo que me desee todo el mal del mundo. Me lo he ganado con creces. Joaquín Prat, al escuchar estas declaraciones en Vamos a ver, no podía disimular su sorpresa y respondió sin filtros: todo el mal del mundo te lo deseamos, todas las personas de buena voluntad. Está pagando sus cuentas en la tierra con la justicia. Yo soy una persona de fe. Te tocará pagarlo el día que dejes este mundo. Y ahí sí que va a empezar el verdadero sufrimiento, el que tú, con esta sarta de memeces y falacias, pretendes seguir haciéndole a esta mujer. Joaquín destacó la postura digna y humana de Ruth, quien frente a la crudeza de las palabras de José ha sabido mantenerse fuerte. Nos dio, como otras de las que hemos hablado, nos ha dado una lección fundamentalmente de humanidad, concluyó. ¿Y por qué ha confesado? ¿Por qué ahora? Se me ha puesto la piel de gallina al escuchar esto. Serafín Castro, comisario del Cuerpo Nacional de Policía que lo detuvo, obtuvo su confesión y terminó llevándolo al juzgado. Antes de fallecer dijo: algún día, cuando Ruth Ortiz esté más tranquila, cuando ya nadie hable de José Bretón, él aprovechará este momento para seguirle haciendo daño a doña Ruth Ortiz. Ana Terradillo se aprovechaba para criticar este tipo de violencia, muy persistente en los tiempos que corren. Es no dejarle a esta mujer ni vivir. Ya la ha matado en vida, pero quiere aún matarla más en vida. Es aterrador pensar que incluso después de todo lo sucedido, aún esté dispuesto a seguir alimentando el sufrimiento de Ruth. Y tristemente esa actitud parece ser parte de una mente que no muestra ningún remordimiento. Una mente que puede seguir infligiendo daño incluso en la calma de los demás. ¿Qué tipo de humanidad es capaz de hacer esto? La verdad es que no lo sé. Pero lo único que está claro es que el dolor de las víctimas nunca debería ser olvidado. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué pasa por la mente de un hombre capaz de hacer algo así y todavía declararse inocente? ¿Creéis que realmente lo que dijo Serafín Castro es así? Si este caso te ha impactado, no olvides darle un like y suscribirte para más historias como esta. Hasta pronto.